Compañeros, les comentaba, en la placa de un celular o una tarjeta lógica, ¿sí? Va a haber abundantes componentes electrónicos, ¿sí? Uno de ellos van a ser los condensadores cerámicos SMD. ¿Por qué se le llama cerámico? Porque el dieléctrico, es decir, el material que separa las dos cargas, tanto la positiva como la negativa, ¿sí? Ellas tienen la necesidad de unirse, sienten la necesidad de unirse. Acuérdense que cargas de polos opuestos se atraen, cargas de polos diferentes se repelen. Si tengo una carga positiva y una carga negativa, ellos van a sentir la necesidad de unirse, pero la cerámica no lo permite, compañeros. Hay varios materiales dieléctricos en condensadores. Está el de poliéster, está el de tantalio, pero el que nos incumbe a nosotros es el cerámico, ¿sale? ¿Qué pasa cuando un condensador se va corto? Comúnmente cuando un condensador se va corto, comúnmente es por la cerámica, compañeros. Es por el daño que sufre la cerámica. Muchas veces un sobrevoltaje o una sobretensión perfora la cerámica. En este caso, cuando la cerámica pierde sus propiedades, ¿sí? Ya va a actuar como un puente ella, va a actuar como un puente. Es decir, al perder sus propiedades, las dos cargas se van a juntar. ¿Qué pasa cuando dos cargas de signos diferentes se juntan? Obviamente se genera una caída de tensión, una subida en la intensidad de la corriente. Por eso esa subida en la intensidad de la corriente genera calor, ¿sale? Un corto nos genera una energía calorífica. Entonces, un condensador no es más que un depósito de energía. Almacena corriente en forma de campo eléctrico, no tiene polaridad. Quiere decir que tú lo vas a montar como tú quieras, si lo vas a reemplazar en la placa. Móntalo como tú quieras, no hay ningún problema. El condensador adquiere su carga ya montado en la placa, adquiere su carga negativa y su carga positiva. Ahora, a la pregunta que yo les hacía, un condensador no puedes hacerle un puente, igual que un diodo. ¿Por qué? Porque yo en este caso, si hago un jumper, un puente, estoy uniendo la carga positiva y la carga negativa. ¿Qué pasaría ahí? Pues eso sería un corto, compañeros. Jamás le hagan un puente a un condensador, jamás se lo hagan. Igual a un diodo. Un diodo tiene un cátodo positivo, tiene en este caso un ánodo positivo y un cátodo negativo. Entonces jamás le hagan puente tampoco a un diodo. A esos dos componentes electrónicos no le hagan puente, no le hagan jumper. Si lo van a reemplazar, reemplácenlo, pero no hagan un puente. Ahora, un condensador, comúnmente su nomenclatura va a ser la letra C. Así es como lo vamos a identificar en los diagramas electrónicos, con la nomenclatura C y la simbología de dos líneas en paralelo, como está aquí en el pizarrón. En el diagrama viene de ese modo, compañeros. Ya sea que venga a una línea, uno de sus lados, a la línea activa o de corriente, y el otro lado venga a tierra o esté conectado a tierra, ¿sale? La simbología de tierra pues, son las líneas, en este caso, ¿sí? Diagonales decreciendo. Ahora, compañeros, acuérdense que va a haber dos tipos de condensadores, el de acoplo y el de desacoplo. Comúnmente el condensador de desacoplo va a estar de apoyo en la línea para las caídas de tensión y va a estar también filtrando las interferencias de la corriente, va a estar limpiando esas interferencias y mandándolas a tierra. Comúnmente los condensadores grandes los llamamos de apoyo a los grandes, y a los pequeñitos regularmente su función es filtrar. Pero mientras un condensador tenga un lado conectado a tierra y el otro a una línea activa, se trata de un condensador en paralelo, lo llamamos de desacoplo. A diferencia del condensador en serie, compañeros, que está como transmisor de una señal o una frecuencia y ninguno de sus lados va a tierra, ¿sí? Solo viene en medio de la línea y está pasando una frecuencia o una señal de un integrado que genera esa señal a otro que la necesita, no dejando pasando la tensión, no deja pasar la tensión, ¿sí? Eso es lo importante. Ahora también, un condensador, su capacidad de energía o de almacenaje se mide en faradios, pero faradios es una medida muy grande para nosotros, por eso usamos sus múltiplos como nano, como pico y como microfaradios, ¿sí? Un condensador se va a medir, compañeros, en la escala de la continuidad, que es la resistencia audible, ¿sale? Ahí lo vamos a medir, la mayoría de la electrónica se va a medir en la escala de la
continuidad, que no es más que una resistencia sonora, hay que recordar eso. ¿Cómo hacemos? Hay dos técnicas para saber si un condensador está en buen estado, pero todavía tenemos que hacer otras pruebas. La primera técnica es que con tu cable negro del multímetro lo lleves a GND o tierra. ¿Saben lo que es GND? Lámina, líneas doradas. Con el cable rojo tócame un lado y tócame el otro lado del condensador. Un lado va a sonar, compañeros. Es el que tiene el lado, en este caso, la carga negativa conectada a tierra. El otro lado es la línea activa o positiva. Esa línea o esa carga pues no te debe de sonar para nada. Si te suenan las dos líneas, una de dos, o estás en un corto verdadero o tienes una fuga muy grave menor a 60 ohmios. Porque un multímetro detecta continuidad a tierra promedio 60 ohmios hacia abajo, compañeros, ¿sí? Pero el que detecte continuidad muchas veces, acuérdense que en este negocio no todo lo que suena es corto y no todo lo que calienta es corto. Puedo encontrar una línea de baja resistencia, por eso el multímetro me sonó con continuidad a tierra, pero eso no equivaldría a que mi condensador pues, está en corto, ¿sí? Solo fue una medida en una línea de una baja resistencia. Pero ¿cómo podemos saber también nosotros si un condensador está en buen estado? La otra técnica es medirlo directo, compañeros. Escala de la continuidad. No debe de haber continuidad de lado a lado. Si la hay, pues tu condensador está en corto o está en fuga grave. ¿Sale? Está en corto o en fuga grave. También nosotros usamos la caída de tensión para diagnosticar fuga de corriente en el condensador. ¿Sí? La caída de tensión, acuérdense, en escala de diodo, punta invertida, cable rojo, llévalo a tierra, para que el componente no haga ningún trabajo o no trate de oscilar, ¿sí? La medida ideal es 300, acuérdense, promedio a 600 milivoltios. Milivoltios porque así se leen los diodos, ¿sale? Si ese condensador en caída de tensión te da una medida de unos promedio 250 o menor a 250 milivoltios, estamos hablando que tienes una fuga de corriente, ¿sí? Tienes una fuga de corriente en ese condensador. En poco pues ya va a ir a corto, ¿sí? En poco ya va a ir a corto. Tendrías que en este caso pues reemplazarlo, ¿sí? No importa cómo lo soldes, acuérdense, no tiene polaridad. Él solo la adquiere cuando ya está soldado en la placa. Ya adquiere la carga negativa y la carga positiva, compañeros, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, compañeros. Otra de las cosas, en este caso, compañeros, ¿sí? Es que no confundamos, muchas veces tendemos a confundir los componentes. Aquí nos vamos a guiar por la tonalidad. El color predominante en las placas de los celulares va a ser el color café mostaza, ya sea una tonalidad oscura o una tonalidad, ¿sí? Clara. Acuérdense también que cuando un componente viene en paralelo, ¿sí? Te va a hacer dos cosas. Te va a mandar a corto o te va, en este caso, a fugar la línea. Acuérdense que un condensador en paralelo puede irse a corto. Eso es algo normal. Y ese condensador en paralelo te puede llevar a toda la línea a corto, compañeros. No se trata de quitar todos los condensadores que te suenen con continuidad a tierra, ¿no? Sus dos lados. No se trata de eso. Acuérdense que un solo condensador te puede originar corto en toda la línea. Es decir, todo componente que venga colgado en esa línea, ¿sí? Te va a señalar un aterrizamiento a tierra, como las bobinas, ¿sí? O en este caso, te va a señalar una continuidad a tierra, como en este caso los condensadores, ambos lados. Pero si yo encuentro un condensador en corto, 2, 3, 4, 5, yo sé que no todos están en corto, compañero, ¿sí? Solo uno es el que te está originando muchas de las veces ese corto en toda la línea. Aquí lo bonito es que con nuestros protocolos, nuestros diagnósticos, ustedes sepan identificar cuál es el condensador que les está ofreciendo, ¿sí? La resistencia más baja o el que está disipando la temperatura, ¿sí? Acuérdense que a la corriente eléctrica, ¿sí? Le gusta irse a tierra, le gusta viajar por el camino de menor oposición a los electrones, ¿sí? Eso es importante saberlo, compañeros. Ellos en un corto, ellos siempre van a ir por el camino de menor oposición, ¿sí? Van a viajar hacia el componente que les está ofreciendo la menor oposición o integrado. Todo en la placa ofrece una cierta resistibilidad, todo. Pero muchas de las veces, ese componente llega a perder las propiedades, ¿sí? Llega a perder las propiedades y de ahí que ya no resiste o no ofrece cierta oposición
a la corriente eléctrica, y como a la corriente le gusta ir a tierra y viajar por el camino de menor oposición, ¿sí? Muchas veces es identificable qué integrado o qué componente calienta primero, ¿sí? Pues los electrones lo están atacando a él, porque no está ofreciendo nada de oposición, porque pues ya en este caso entró en corto. Así es como nosotros vamos a identificar los cortos por medio de nuestros métodos, el térmico, el congelamiento, la colofonia, la cristalización, la cámara térmica, en este caso el alcohol, el flux. Hay varios métodos, ¿sí? Hay varios métodos, pero bueno. Ok, compañeros, yo aquí les pregunto,